El algoritmo, por algún motivo, desea que observemos cierta cosa, y nosotros, susceptibles a este, reaccionamos, nos dirigimos como moscas a eso que se nos linkea. Y es que es bastante fácil caer en esto, porque recontemos como yo me lo topé, y muy seguramente muchos de ustedes del mismo modo. En TikTok, en mi página de feed, sin tener relación alguna con contenido sugerente o morboso, me apareció cierto vídeo que invocaba a gente a no ver determinado usuario dentro de la misma plataforma. No mencionaré el usuario, porque puede, aunque yo no lo quiero, haber menores viendo este vídeo. Y es que, al ingresar a los comentarios, el mismo TikTok linkeaba el nombre de usuario. Me dirigí a observar por mera curiosidad, y lo que me topé en sus me gusta fueron anuncios porno. Primero, estos anuncios, en su portada, se muestran con simples carátulas de paisajes hermosos, para inmediatamente pasar con contenido pornográfico explícito. Pero veamos, ¿por qué esto está aquí? Bueno, me puse a investigar un poco. Claro, antes de todo reporté la cuenta, pero ahora verán por qué aún sigue vigente. Lo primero que logré averiguar es que, al cliquear en su perfil, este no me redirigía a nada. Por ejemplo, este anunciante de 5As de nombre, intenté redirigirme a su perfil, pero el perfil de las 5As en realidad no está vinculado en absoluto al perfil del anunciante. Y les diré por qué. Y es que, si en lugar de dirigirnos a su perfil, nos dirigimos al sonido original, nos enviará a una página donde podremos ver qué vídeos han usado ese sonido. Luego, al cruzar el cursor dentro del creador del sonido, nos revela el verdadero nombre de usuario, que, como observarán, es usuario, y unos números que seguramente marcan un identificador. Más tarde encontré que en sí mismo, los anuncios de TikTok se promocionan bajo una cuenta que los sube. Si ustedes tienen experiencia promocionando sus TikToks, sabrán que se puede hacer de dos formas, desde una página en la web, en la computadora, y desde el celular. Lo que yo deduzco es que quien creó estos anuncios fue alguien que los hizo en la computadora. Además, quitó la opción de redirigir a algún link, y por eso no se podía cliquear al perfil. Eso, y otras configuraciones como desactivar los comentarios. Lo que aún no tengo claro es por qué motivo hizo esto. Viendo el identificador de estas cuentas y analizándolas en un programa, pude ver la fecha de creación de todos esos vídeos de anuncios. Y todos, al menos los que tienen la foto de un paisaje en la portada y luego el contenido para adultos, fueron hechos el 31 de diciembre del 2025, por la mañana. Nuevamente repito, sigo sin saber el motivo. Lo que sí sé son sus consecuencias. Veamos, yo no tengo problema con que gente adulta consuma contenido adulto en páginas, precisamente, para adultos, pero que contenido adulto se exponga en páginas como TikTok, donde un buen grosso de usuarios son menores de edad, es preocupante. Y esto no es simple especulación, sino que se puede demostrar que niños han visto este contenido, lamentablemente. Si nos vamos a los sugeridos de la cuenta donde avisté los likes, veremos que muchas de esas cuentas que mencioné de sponsor están como sugeridas. Estas las puedo mostrar ya que no poseen ningún contenido si entran a ellas. Luego, si nos dirigimos al apartado de seguidores de la cuenta, veremos muchos perfiles. Y es que no hace falta ser un experto más que ir de perfil en perfil, viendo tanto las fotos de perfil como las publicaciones del usuario, para ver que en muchas cuentas que siguen a la cuenta de los likes son, tal cual, infantes, que no pasarán siquiera de los 13 años. He encontrado de ambos sexos. A ambos, por igual, tristemente les apareció este contenido y, peor, siguieron a la cuenta. Pero esto sigue siendo más amplio de lo que he comentado. Porque claro, esto solo es el contenido que le ha dado like esta cuenta.
Más, si nos dirigimos a los comentarios de los vídeos likeados, muchos usuarios, no sé si mayores o menores, comparten más y más nombres de otras cuentas que, o en sus likes o en sus compartidos, tienen vídeos con contenido tangente, similar, etc. Es decir, se va haciendo una bola de nieve en este contenido que, aun siendo reportado varias veces, no surte efecto. Aunque aún hay maneras de erradicar a los compiladores, ya que estos compiladores tienen lugar de residencia, sin lugar a dudas. Por ejemplo, dos cuentas famosas que identifiqué como compiladores son de origen latinoamericano, una de Brasil y otra de Venezuela, ambas dentro de su capital. Por último, veamos una posible respuesta. Y es que, aunque he reiterado que no entiendo el motivo de por qué se publica este contenido, con otros sí he logrado hallar una relación coherente. Por ejemplo, un vídeo fue subido con este título de cuenta. Nuevamente, la cuenta en realidad no existe. Es un bot programado para subir contenido promocionado por parte de TikTok, pero la cosa que se promociona sí existe. Al buscarlo en Google, fácilmente hallé que se trataba de una aplicación, más 17, de citas o videollamadas en tiempo real. Aunque esta aplicación actualmente no se encuentra en la Play Store, aún puede ser identificada por su huella digital. Y de hecho, Google nos arroja un resultado de otra app con nombre parecido y, curiosamente, lanzada hace relativamente poco, la cual, si vemos en sus permisos, podemos comprobar que puede que se trate de una estafa, pues la cantidad de permisos es exagerada para una simple app de citas. Repito, una aplicación de citas en vivo que te pide tu localización, acceso a la cámara y micrófono, tanto en primero como en segundo plano, estar despierta en reposo, es decir, aunque no uses la app, acceso completo a tus archivos, a tus contactos, etc. Es decir, un scam de cajón. Y sí, ya van viendo la resolución. Lo que identifico es que el anuncio de TikTok, morboso y para adultos, fue creado por estas APIs de citas de scam, para que puedan estas empresas fantasma quedarse con los datos de los usuarios y luego desaparecer. Lo malo de esto es que, como he repetido, hay daños colaterales y directales. Los directos son los estafados por la aplicación y los colaterales son los jóvenes y niños que han visto ese contenido promocionado por estas aplicaciones fraude. Eso es todo lo que pude englobar. La cabeza a estas alturas me da un poco de vueltas, pero igual. Para restringir ese contenido pueden bloquear a las cuentas compiladoras si es que no quieren denunciar. Mínimamente, así se reducirá un poco su presencia.